Buen día, amada iglesia. Dios les bendiga mucho. Feliz 2025. En realidad, para personas que van a vivir eternamente, la cuenta de los años importa poco, pero bueno, uno hace balances y... Bueno, y hoy además es 5 de enero. ¿Quién ha puesto los zapatos? Bueno, esta noche vamos a poner los zapatos. Yo voy a poner los zapatos, le voy a pedir media suela y taco. Ustedes saben que la historia de los magos, como dijo aquel famoso filósofo, yo antes de hablar que sería decir una palabra. El tema de los magos me parece que adquiere una relevancia que muchas veces es ignorada por muchos cristianos. Será porque solo lo menciona Mateo, pero es muy importante. Ustedes saben que ni eran reyes, hay mucho paganismo en esto. Seguramente eran sacerdotes persas que venían del zoroastrismo, de la religión de Zaratustra, la religión persa. La cuestión que estos hombres eran astrólogos, veían las estrellas, y por alguna razón llegó a ese lugar de donde venían ellos, de Babilonia, las escrituras. Recuerdan que los judíos estuvieron 70 años, y es más, se había formado una teología que dura hasta el día de hoy, con muchas incorporaciones del paganismo en la religión judía, como la Cábala, el Zohar, ¿no? Pero se ve que ellos tenían un pedacito de escritura de Números 24, que hablaba de una estrella que iba a anunciar la venida del rey de Israel. ¿Sabe qué? Se pusieron en marcha. Por supuesto que nunca estuvieron en el pesebre. Ellos llegaron 2 años después, por eso Herodes mandó a matar a los menores de 2 años, ¿no? Es más, ya estaban viviendo en Nazaret, ¿no? En Belén, donde había nacido el Señor. Pero, ¿qué quiero decir? Estas personas que eran paganas, no eran cristianas, no eran judías. Primero anunciaban que un día el mundo entero va a reconocer a Jesucristo. Pero además a mí me alienta, me motiva. Ellos tenían un pedacito de Número 24 que hablaba de una estrella. Iba a venir el rey de Israel. Y entonces vinieron ¿a dónde? A Jerusalén. Y fueron a preguntarle a quién, al rey que estaba ahí, a Herodes. Dice la Biblia que se turbó Herodes y todo Jerusalén con él. Ahora bien, ese pedacito de Número 24 le hicieron a estos hombres que ni eran 3, pero armaron una caravana que les llevó 2 años para venir a adorar al rey de Israel que había nacido. Herodes llamó a los profesionales de la religión, llamó a los sacerdotes. Vinieron los sacerdotes, tenían toda la data. Sí, van a ser en Belén, dice. En Belén. De ahí van a ser el Mesías, tenían toda la data, pero ellos no fueron. Ellos no fueron. Digo, qué bárbaro, ¿no? Estos hombres, un pedacito de la palabra les llevó a adorar a Jesús. Y los otros que eran los profesionales de la palabra, ni corte le dieron a Jesús, es más, se opusieron a su ministerio. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío guarda una relación muy adversa hacia Dios porque no aceptaron a Jesús el Mesías. Pero hay algo más. ¿Usted se acuerda que los magos trajeron oro? Muy bien, no sé si lo sabe por Mateo o por lo que lo aprendimos de la tradición, pero es verdad, los magos trajeron oro porque era rey. Trajeron incienso porque era sacerdote, estaban reconociendo eso, y trajeron mirra que funcionaba como un narcótico porque era varón de dolores. Y eso prefiguraba la adoración de los pueblos paganos que un día, ¿sabe que un día el mundo mandará sus emisarios, no sé cómo hará, sus embajadores, pero van a tener que venir a Jerusalén a adorar a Jesús? Y nosotros vamos a reinar con Él, ¿sabe? Usted puede leer Isaías 60, no es nuestro tema en esta mañana, pero dice que van a venir camellos, van a traer oro, van a traer incienso, pero ya nunca más alguien le va a traer mirra. Jesús no va a volver a sufrir, nunca más. Él es el rey entronizado hoy por su iglesia y un día entronizado en el mundo. Bien, tengo todo, tengo el agua,
ahora que hemos sacado el balancín, tenemos el agua en botella. Ustedes saben, he titulado esta meditación Las feromonas de la manzana, aunque su verdadero tema, hoy vamos a iniciar, amados hermanos, una serie basada en Hechos 2:42, lo que entendemos son las bases de la ética de la comunión, ¿no? que tiene que ver con lo que sostenía la iglesia primitiva. Hay 4 pilares, así lo llaman generalmente, de una iglesia sana. Yo voy a leer todo Hechos 2:42, sin embargo, acá se mencionan los 4 pilares, pero hoy solo vamos a hablar del primero de ellos. En los domingos siguientes se hablarán de los otros. Dice Hechos 2:42, usted recordará, había predicado Pedro, se habían convertido 3.000 personas y ahí nace la primera iglesia. Iglesia universal e iglesia local, ahí en Jerusalén. Y dice la Biblia, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es lo que vamos a ver hoy, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En los domingos sucesivos le invitamos a que no se lo pierdan. Vamos a hablar de la comunión unos con otros, vamos a hablar del partimiento del pan, algo que en especial entre los hermanos tiene un lugar central, un lugar nodal en nuestra adoración, en nuestra teología. Creemos que es la reunión más importante de la iglesia y en las oraciones. Ahora, uno ve el texto y lo primero que a mí me impresiona, hermano, que dice, y perseveraban. Ustedes saben que gracias a Dios el Evangelio se extiende, el reino de Dios se extiende, las personas toman decisión por Cristo. Pero ustedes saben que la obra de Dios, uno puede ver la historia de la iglesia y no la hicieron los más capaces, no la hicieron los que descollaban, sino los que perseveraban, ¿no? ¿Cómo cuesta perseverar? Y Dios nos manda, la Biblia nos llama a perseverar y a tener paciencia. Paciencia en castellano suena como que alguien se contiene, que tiene unos nietos que lo fastidian y como que se aguanta, eso es la paciencia. Pero la paciencia, en términos bíblicos, hay una palabra hermosa, no es nuestro tema tampoco de hoy, pero es hipomone, o sea, estar debajo y soportar. Es una palabra que los griegos creían que era una virtud varonil, así eran los antiguos, pero que tenía que ver con soportar y con perseverar y con mantenerse firme. Podríamos hacer todo un mensaje acerca de esto. Hermano, ¿estás perseverando? A veces los que se bautizaron están perseverando, los que tomaron decisión por Jesucristo están perseverando. En la vida cristiana se trata de perseverar. Si bien esa imagen del hombre llevando una carga parece más el mito de Sísifo, nosotros no creemos en el mito de Sísifo, creemos en la trascendencia de la vida y la da. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Bien. Ahora, me parece a mí que lo que vamos a ver hoy vamos a ver el primero de los 4 pilares. Dijimos que está la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero a mí me ha tocado a mí, que hay un ministerio primordial, hermanos. Pero primero vamos a ver por qué he titulado Las feromonas de la manzana. Acá hay algunas que son maestras. Mi esposa en los últimos años de su vida se dedicó al magisterio, gracias a Dios. Y he tomado el título de uno de los libros que escribió este educador, Miguel Ángel Santos Guerra. Cristina pudo comprar este libro. Yo lo busqué denodadamente en mi casa, no lo he encontrado. Así que hago un llamado público. Si mi esposa antes de partir se lo prestó a alguien, le pido que me lo devuelva porque es un libro que leí yo también y que me impresionó mucho. Este hombre toma, usted sabe que si usted pone una manzana y pone en una bolsa de nylon con otros frutos verdes, por ejemplo acá dice metamos en una bolsa de plástico una manzana con varios caquis, níspero o cualquier otra fruta que no esté madura, al cabo de unos días las frutas que están en contacto con la manzana madurarán. Entonces, dice, esa influencia de la manzana me parece una excelente metáfora
en la dirección escolar. Este hombre escribió este libro y tomó esta metáfora para hablar de la educación y de la dirección de las escuelas, que alguien que dirige es alguien que se esfuerza porque los otros crezcan. Me encanta esta figura, ¿no? Imagínense las feromonas de la manzana. El diccionario define así a la palabra feromona: es una sustancia química que, emitida en dosis ínfimas por un individuo en el medio exterior, provoca en los congéneres reacciones y comportamientos comportamentales específicos. La acción de la autoridad ha de ser esa sustancia casi mágica, así lo planteaba este hombre Santos Guerra, que provoca el crecimiento. La etimología de la palabra autoridad, usted sabe, viene de augere, que significa hacer crecer. Así que usted sabe que en la iglesia no hay jerarquías, pero sí hay niveles de autoridad y hay niveles de fisiología del cuerpo, diferentes funciones que Dios ha dado. Pero me parece que hay un ministerio supremo, hermanos, que tiene que ver con enseñar lo que enseñaron los apóstoles, con la enseñanza de la palabra, con el objetivo de que todos podamos crecer. Nacen los chicos y nos encantan, a los chicos hay que cambiarle los pañales, ¿no? Hay que enseñarle a hacer todas las cosas. Yo lo conté varias veces, cuando mi hijo se enoja, cuando me tiene que enseñar cosas de la compu, digo, no te haga el vivo, yo te enseñé a usar una cuchara. Así que, pero si pasara el tiempo y no supiera usar una cuchara, uno se preocuparía mucho, ¿no? De la misma forma, anhelamos, Dios anhela, los ancianos de esta iglesia, los diáconos de esta iglesia, anhelan que todos los hermanos podamos crecer, hermanos, podamos madurar. Y si en eso tenemos una responsabilidad muy importante, los que enseñamos la palabra. Somos como estas feromonas de la manzana que hacen que los otros crezcan, no por alguna naturaleza nuestra. Tomamos solo la metáfora de este hombre Santos Guerra, ¿no? Ustedes saben que en la iglesia no hay jerarquías, hermanos. Yo no hablo de personas que están por encima. Como decía don Horacio Alonso, los obispos, obispo episcopo, el que mira por encima, ¿no? Es función de los ancianos mirar para ver si viene el peligro, ¿no? Amén. Pero para eso se tiene que poner en punta de pie. Bueno, está por encima. Amén, ¿no? Ahora bien, lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Mire qué hermosa figura, ¿no? Como estábamos todos en esa bolsa. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un detalle de color. Espíritu ahí aparece con mayúscula, me parece que debería aparecer con minúscula, porque todo este proceso es para que Dios haga su morada dentro de cada espíritu de nosotros. En el Espíritu Santo ya Dios tiene su morada. O sea que hay un proceso para que vaya el Señor acrecentándose dentro de cada uno y juntos crecer como un templo. Ahora, usted sabe que esto del fundamento de los apóstoles y profetas ha dividido a los hermanos. Como siempre, los hermanos son muy dables a dividirse. Y están los que piensan, claro, apóstoles hay en el Nuevo Testamento, pero profetas había en el Antiguo Testamento también. Entonces, hay quienes dicen, son los apóstoles neotestamentarios y los profetas veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento. Otros dicen, no, Guayamaní entre ellos, por ejemplo, dice que los apóstoles y los profetas son apóstoles y profetas neotestamentarios. Yo digo, ¿para qué discutir? Puede ser apóstoles neotestamentarios, profetas neotestamentarios y también profetas veterotestamentarios. Si bien no aparece la iglesia en el Antiguo Testamento, aparece muy ulteriormente en el Evangelio de Mateo, hay muchas figuras que nos hablan de la iglesia y de la revelación que iba a hacer esta gran sorpresa. El primero que habla verdaderamente de la iglesia es Pablo, ¿no? Si bien el Señor ya había dicho sobre la confesión de Pedro, que hablaba de Cristo como roca, edificaré. Note que estaba en futuro. No había iglesia hasta Hechos 2, ¿no? Como el Señor había dicho, si me fuera a la cruz, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gloriosa verdad. Y así nació
la iglesia, como dice la palabra y como dice Efesios capítulo 2, también un poco antes de esto. Ahora, ustedes saben que los primeros cristianos recopilaron las enseñanzas de los apóstoles. Hay un libro muy interesante para leer, que inclusive tuvo unas discusiones en el siglo V, donde también se discutía, siglo V, 400 y pico, donde también se discutía si Segunda Pedro era parte del canon, porque 5 siglos llevó la formación del canon. También algunos concilios querían poner este libro que se llamaba la Didaché. Ustedes saben que los primeros cristianos dividían todo el ministerio en el querigma, que era la proclamación del Evangelio, y la Didaché, la enseñanza de los apóstoles, del catecumenado, de los iniciados, para que vayan aprendiendo y vayan creciendo en el Señor. Este libro es un opúsculo, se lee rápido, ustedes lo pueden googlear. Yo ahí le pongo 2 fotos de las versiones que hay en papel. Yo lo tengo en griego también. Es muy interesante este libro, aunque uno ve ya, algunos dicen que fue escrito en el primer siglo, la opinión más generalizada es que fue escrito en el siglo III, por lo menos, y ya tiene varias influencias. Por ejemplo, es un opúsculo que habla del bautismo, de las oraciones, de los ayunos, de cómo sostener a los misioneros, por ejemplo. Dice que si un misionero pide algo más que para llegar a la próxima iglesia es un falso profeta. Pero también aparecen ciertas cosas, por ejemplo, dice que el bautismo es por inmersión, por supuesto, pero si no se dan las condiciones, si no hay agua, si la persona es mayor, se puede salpicar. O sea que ya vemos que estaba teñido de algunas costumbres que ya había en el siglo III. Por supuesto, nosotros no nos basamos en la Didaché, si bien es un libro muy importante y muy valioso, sino cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, hablamos de lo que los apóstoles aprendieron del mismo Señor. Uno puede ir a Juan 7:16 y dice que Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Qué bárbaro, ¿no? Siempre se dice que la doctrina divide. Yo me acuerdo cuando estábamos en LAP y decía, no vamos a hablar de doctrina porque la doctrina divide. Yo me acuerdo también estuve en la Cruzada Estudiantil para Cristo un tiempo largo y también estuve en Sociedad Bíblica y decía, no vamos a hablar de doctrina porque la doctrina divide. Pero hermano, la doctrina une, como vamos a ver, no es que divide. Bueno, pero Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y si usted va a Mateo, por ejemplo, 28, en la Gran Comisión, que como alguna vez hemos reflexionado, en algunos tiempos fue la gran omisión, ¿no es cierto? Que la iglesia se ha encerrado, más vale que salir. Nosotros hemos recibido un llamado, hermanos, de salir a compartir, salir a convidar a otros. No somos mejores que las personas que están afuera, pero las personas que están afuera se van al infierno, hermanos. Y somos los únicos que tenemos el antídoto, tenemos un mensaje para comunicar. Dios se ha revelado en la naturaleza, pero el mensaje de salvación hay que comunicarlo. Un día el mundo va a haber ángeles que van a anunciar el Evangelio. Pero curiosamente porque no va a haber iglesia. Hermanos, no va a haber iglesia. Yo me acuerdo una vez, Carlos García, yo era nuevito del Señor, él dijo, ¿cuántos creen acá que Dios puede hacer hablar a las piedras? Y todos levantaban la mano, ¿no? ¿Dios puede hacer hablar a las piedras? Claro que sí. Ahora, ¿cuántos creen que Dios va a hacer hablar a las piedras y nos va a humillar tanto, no? El Señor Jesús dijo que si nosotros callamos, las piedras van a hablar, ¿no? Dios nos bendiga y podamos nosotros predicar, ¿no? Bueno, en la Gran Comisión, que uno cree que es hablar de las 4 leyes espirituales nomás, o lograr una decisión por Cristo, pero es mucho más. Fíjese que dice que Jesús se acercó, Mateo 28:18, dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, toda exusía me es dada. Fíjese cómo prologa el Señor la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, hermanos, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Suma por lo menos nuestra versión de Reina Valera, ¿no? Así que, hermanos, tenemos el llamado específico. Dice que los primeros cristianos perseveraban en lo que enseñaron
los apóstoles, que es lo que enseñaron, lo que enseñó el Señor. Pero a mí me parece que en esto de los 4 pilares, dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Es una opinión mía, no sé cómo los otros hermanos que van a seguir, pero a mí me parece que todo dependía de eso, de perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Eso provocaba la comunión unos con otros, provocaba el partimiento del pan y la reunión de Eucaristía, ¿no? Y los sentimientos de gratitud hacia el Señor y las oraciones. O sea que hay un ministerio que es supremo, hermano, no los ministros. Insisto, hermano, no es así. Ustedes tienen ahí una figura que dice que la enseñanza del apóstol provoca la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Porque nunca, hermanos, nunca nos vamos a empachar en decir, en hablar de la importancia que tiene las Escrituras. Es nuestro alimento. Podemos ser totalmente raquíticos en la vida espiritual si no nos alimentamos diariamente y si en la iglesia no se enseña la palabra de Dios. Nunca, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un pastor, y le dice que el pastor tiene que ser nutrido de la palabra de fe. O sea, es un alimento, y a diferencia de cualquier alimento que uno come, el cuerpo saca las proteínas y lo que necesita y lo demás es desechado, en la palabra se aprovecha todo, ¿no? Miren lo que dice 1 Pedro 4:11, hermanos. Hoy me parece que tenemos que volver a la Escritura, porque hoy hay muchos coaching. No quisiera criticar esto, pero siempre hay que volver a las Escrituras, hermano. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno hable, hermano, tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. A mí me sorprende la ausencia de Biblia en las decisiones, en las cosmovisiones. La Biblia debe ser, hermanos, nuestros anteojos para ver la realidad y no la realidad los anteojos para ver la Biblia. Dios nos ha dejado un libro maravilloso, es su carta de amor. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón, en tu estudio? A mí me sorprende, hermanos, la falta de hábitos piadosos de los hermanos. Tómalo con mucho amor, pero me sorprende mucho la falta de hábitos piadosos, cómo se prefiere escuchar un mensaje, algo motivador, y no algo basado en la palabra de Dios. Colosenses 3:16, podríamos citar tantos textos en esto, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin que el hombre y la mujer de Dios, ¿no? Pero Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, que son las enseñanzas de los apóstoles, more, pero en abundancia. En abundancia, hermanos, no salpicando algunas creencias, sino morando en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que se dice de palabra. O de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La palabra mora en abundancia en vos, hermano. Pero ojo, también tenemos que hacer una advertencia. Nunca nos vamos a empachar, dijimos, de hacer énfasis en el estudio de la palabra, en el estudio sistemático, en el estudio concienzudo de la palabra y en la enseñanza de la palabra en todas nuestras reuniones. A los chicos, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, los matrimonios, las mujeres, siempre lo que se debe enseñar tiene que ser la palabra de Dios. Pero ojo, debe ser una enseñanza de manera de producir en nosotros los efectos que produce la palabra. La palabra produce en nosotros una mayor fidelidad al Señor, porque también uno puede cometer el error de estudiar la palabra intelectualmente. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón, no? Hoy decía Ezequiel que Salomón parece que se arrepintió. Bueno, en su momento de lucidez por lo menos escribió Eclesiastés y pudo terminar Eclesiastés haciendo una reflexión sabia, porque como bien dijo Ezequiel, la vida de Salomón la verdad que fue un verdadero desastre. Salomón rompió todos los mandamientos de Deuteronomio 17, todos. Fue un verdadero desastre lo que hizo Salomón. El hombre que tenía fama de ser sabio, ¿no?
Pero bueno, una muestra que fue sabio es que terminó así, Eclesiastés 12 dice, 12:12, ahora hijo mío, más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio de fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. O sea, la enseñanza no debe producir pseudos intelectuales, hermanos, sino un corazón transformado. La palabra hace exégesis de Cristo, ¿no? Cristo hizo exégesis de Dios y la palabra nos muestra quién es Cristo y la consecuencia natural es enamorarnos de Él para vivir para Él. No vamos a acumular conocimiento, es muy bueno estudiar la historia de Israel, a mí me encanta sacar aplicaciones porque toda la Escritura es inspirada por Dios, amén. Pero hermanos, fundamentalmente esto se debe traducir en un crecimiento. Para eso vamos a tirar muchas feromonas de manzana. Ahora, también el apóstol Pablo, fíjense, esa era la exhortación de Salomón. La exhortación de Pablo es similar. Él dice en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Acá me parece que debería ir con mayúscula, espíritu. Bueno, pero son detalles. Pero dice que la letra mata, ¿no? Y es verdad. Por ahí yo he conocido a personas que eran muy conocedoras de la escritura. ¿Quién conoce a Rudolf Bultmann? ¿Alguien conoce a Rudolf Bultmann? Bueno, ya falleció ahora. Se habrá ido al infierno, supongo. Porque es increíble un hombre tan conocedor de hebreo, de arameo, de griego, que escribió tantos libros, no creía en Dios. No creía en los milagros. Él tiene un libro que se llama La desmitologización del Nuevo Testamento, donde dice que es todo mentira. Es más, hasta duda de la existencia de Cristo. Bueno, un conocedor bárbaro. ¿De qué sirvió? Se ve que nunca se encontró con Cristo. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso, hermano, tomar el estudio de la Biblia, pero sin tomar los frutos que ese estudio debe tener en nuestra vida. Yo también he tenido un instituto bíblico, hemos tenido institutos bíblicos, y siempre jugábamos con ese miedo, ¿no? Que no haya un conocimiento intelectual, sino verdaderamente espiritual, ¿no? Bueno, por eso hablábamos de un ministerio supremo, porque la exposición de la palabra despierta otros dones. Vamos a citar acá algo que hemos citado muchas veces, hermano. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Qué es la iglesia para vos? Para algunos hermanos, llamados hermanos, yo he visto que hay iglesias multitudinarias, a veces, que entienden que la iglesia es un lugar para venir y para recibir, hay un grupo de profesionales, toda la multitud viene, canta, salta, ofrenda, pero hay un grupo de profesionales que se encargan de hacer como un show y los otros reciben. No sé si ha visto que esto se da en muchas iglesias, generalmente en las multitudinarias. Efesios 4 contradice totalmente eso. Efesios 4:11, por ejemplo, hay muchos que leen mal este pasaje y creen que porque dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ven? Todos tienen que ver con la palabra y la exposición de la palabra, ¿no? Dice el Salmo 119, la exposición de tu palabra alumbra. Haz entender a los simples. Gloria a Dios, hermano. La exposición de tu palabra alumbra. Bueno, pero hay algunos que creen que hay evangelistas, pastores y maestros, por ejemplo, para hacer tres cosas. Para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, que ellos se encarguen de lo que es el ministerio, hay como un ministerio profesional, y así se edifica el cuerpo de Cristo. ¡No! Esto nada tiene que ver con el sentido de Efesios 4. Lo que dice que hay algunos hermanos, lo que tenemos responsabilidad de las feromonas de la manzana. Qué bárbaro, ¿no? Los que exponemos la palabra somos como Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que el que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo se goza cuando el esposo se une con la esposa. Hermanos, si los que tomamos la palabra, nuestro mayor gozo tiene que ser que la esposa se una con el esposo. ¿Me entiende?
que haya comunión, que haya admiración, que haya adoración por el Señor y eso transforme nuestra vida. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios convierte el alma, transforma, hermanos. La palabra de Dios llega a la vida y transforma un matrimonio, transforma una ciudad. La palabra de Dios es poderosa. Ahora, por eso que no tiene que ser intelectual. Usted puede agarrar Hebreos 4:12 y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos. Y hay muchos que interpretan que dice y parte el alma y el espíritu, como que la espada fuera de dos filos y ¡pam! El alma, el espíritu. Cuando el sentido del texto es que parte el alma para llegar al espíritu. ¿Me entiende? Porque muchas veces hay exposiciones de la palabra que son para llegar al alma. ¿Me entiende? El alma es la psique y es lo que tiene que morir. El Señor Jesús dijo que el que ama la vida de su alma, de su psique, se perderá. Pero el que pierde su psique, su alma, ¿no? Y la palabra parte el alma y llega al espíritu. Y ahí fructifica, ¿no? Así que la iglesia, hermanos, es como que venimos el domingo y es como un entrenador de un equipo de fútbol, da las enseñanzas, no sé, de cómo vos te tenés que mover así, muy bien, pero luego, o sea, a fin de perfeccionar a los santos. Es más, la palabra perfeccionar significa dotar de todos los elementos para la guerra, como la mochila, la pala, bueno, venimos el domingo, hermanos, a ser perfeccionados por el ministerio de la palabra. Para que los santos perfeccionados por el ministerio de la palabra y cada uno de acuerdo a su don hagan la obra del diaconado, del ministerio, el glorioso, la gloriosa función de servir a los unos a los otros y así se edifica el cuerpo. ¿Me entiende, hermano? Hay una gran diferencia entre creer que hay un clero profesional que hace estas tres cosas y que la enseñanza de la palabra solo tiene esto de perfeccionar a los santos. Luego, así se edifica el cuerpo, cuando cada uno ocupa su lugar según su don, hermano. Yo te necesito, vos me necesitas, somos un cuerpo. Pero por eso hablaba de un ministerio supremo, no de ministros supremos, en absoluto. No hay jerarquías. Amén. Pero, por ejemplo, si usted barre el salón, que tenemos un grupo de hermanos tan dispuestos, y disfrutamos tanto de ese ministerio, ¿no? Ahora usted lo hace para que lo vean nosotros, es enoma de ley ojaraca. Usted lo hace para gloria del Señor, es oro, plata y piedras preciosas en su cuenta, en su FJP. Ahora, usted predica la palabra, y usted toma la palabra, por ejemplo, acá o en las reuniones de mujeres, si lo hace para el Señor, oro, plata, piedras preciosas, si lo hace para que lo vean, enoma de ley ojaraca. Amén. Pero convengamos, hermano, que si no se barre un domingo la iglesia, bueno, nos vamos a sentir un poco incómodos, ¿no? Bueno, gracias a Dios tenemos un equipo que nunca nos deja pasar por esa experiencia. Pero si un día pasara por esa experiencia, bueno, en cambio si no se enseña la palabra. Por eso digo que un ministerio es supremo. No porque el ministro sea supremo, sino por la importancia que tiene enseñar la palabra. Ahora bien, la exposición de la palabra, hermano, también concientiza el deber de comunidad. No solo convierte el alma, no solo... fíjese, el mismo Hechos 2:44, por ejemplo, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con sencillez y alegría de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mire qué hermosa, vivían todos juntos, compartían, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire lo que provocó la enseñanza de los apóstoles, la transformación de la vida. Pero fundamentalmente, hermanos, la exposición de la palabra evita el error. Y es una función muy importante y hoy me parece que tenemos que hacer mucho énfasis porque hay muchas cosas raras adentro
de las iglesias. Dice Efesios 4:13, siguiendo el pensamiento de Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante quiere decir que llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, note eso, hay que seguir la verdad en amor. Hay algunas iglesias que siguen la verdad, pero han dejado el amor. Y hay otras iglesias que siguen el amor, pero han dejado la verdad. No, estos son como dos caras de la misma moneda. Hay que seguir la verdad en amor. Y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que hay doctrinas de demonios, hermano. Porque a veces nosotros menospreciamos, alguno cree una cosa medio rara y hasta nos causa risa, uno revolea un saco, otro cree que a Jesús no hay que llamarle a Jesús, hay que decirle Yahshua. Bueno, uno lo toma de manera simpática, yo no digo, pero a veces se puede caer en doctrina de demonios. Ustedes saben que los que dicen Yahshua, la mayoría no cree que Jesús sea Dios. Entonces algo que nos sonaba simpático llega a ser algo muy grave, ¿no? Jesús es Dios, hermano. La Biblia revela eso. Es más, es nuestro Salvador porque es nuestro Dios. Primera Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Siempre. Amén. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán cosas muy raras. Si usted agarra 2 Corintios 11:13, no solo hay doctrina de demonios, hay demonios que enseñan doctrina. O sea, por un lado hay doctrinas de demonios y por el otro lado hay demonios que enseñan doctrina. Por más que digan medias verdades. ¿Usted se acuerda de la pitonisa de Hechos 16? La pitonisa decía verdades y estaba poseída por el diablo. La pitonisa decía, estos son hombres que hablan en nombre del Dios Altísimo. Y estaba poseído por el demonio. Mire, 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ustedes saben, ya estaban en el Antiguo Testamento. Usted recordó el texto de Jeremías 23:16, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Mire qué peligroso que es profetizar, que es hablar de parte de Dios y decir lo que a uno le parece. Es más, algunos tuercen la Escritura para que la Escritura diga lo que uno quiere que diga. Esto es muy serio, hermano. En Mateo 7, el mismo Señor habló de lobos disfrazados de ovejas. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto les conoceréis, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que por sus frutos le conoceréis. Ahora, yo siempre decía, no es tan peligroso un lobo disfrazado de oveja. Porque la oveja más que mal lo contenemos o lo reprimimos. El tema es un lobo disfrazado de pastor. Un lobo disfrazado de predicador. Un lobo que tenga seguidores. Miren lo que dice Hechos 20. El apóstol Pablo había estado trabajando 3 años en Éfeso, lo había fundado con manos poderosas. Él mismo va a decir que día y noche había trabajado en esa iglesia y ahora se despide a personas que no tenían no más de 3 años de creyente, ya lo había constituido anciano. Mire lo que le va a aconsejar, Hechos 20:25, dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros sobre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, tomando la frase de Jeremías, de Ezequiel, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Y dice el 29,
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mire, si hay un peligro con los lobos que están afuera de la iglesia, mayor peligro es con los lobos que están adentro de la iglesia. Y dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A mí me aterra esto, hermano. Pensar que de adentro de la iglesia, como han pasado, ¿no? Y han nacido falsos profetas que han nacido de adentro de la iglesia. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrima a cada uno, derramando feromonas de la manzana. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ¿no? Ahora, Gálatas 1:6, no solo hay doctrina de demonios, hay demonios que predican doctrina, sino hay algunos que tienen otro evangelio, directamente. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado, y se lo dice a los judaizantes, hermano. Curiosamente. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire qué serio que es el error, hermano. No es algo simpático y risueño. Pervierten, dice, y perturban a los hermanos y pervierten el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, sea anatema y sea maldito, sea destinado a la destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, sea anatema, ¿no? 2 Timoteo 2:14, déjenme que abunde un poco de los muchos textos que uno podríamos sacar. Dice, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual nada os aprovecha, porque mire con qué seriedad habla del error. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que determina qué es del Antiguo Testamento y qué es del Nuevo, eso es lo que significa, ¿no? Que traza, que corta bien la palabra de verdad. Esa es la gran confusión en el mundo hoy. Nadie sabe cortar bien, ¿no? Qué cosa es del Antiguo, qué cosa es del Nuevo. Y dice que traza, que corta bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjese que el error conduce a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Hermanos, fíjese que el apóstol Pablo está llamando un error doctrinal como una gangrena. Usted sabe que una gangrena es una necrosis, por eso se corta un pie, se corta una pierna. ¿Por qué? Porque si no, se pudre todo el cuerpo, ¿no? Así pasa con la iglesia, hermano. Por eso a veces que los ancianos tienen que tomar medidas drásticas. Porque a veces hay que amputar. Pues si no se pudre todo, hermano. Su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y mire que se desviaron de la verdad, pero conservaban algo de verdad. Que es lo peor que hay. Lo peor que hay es una media verdad. Porque entra, ¿no? Pero en realidad es una mentira completa, porque diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Es verdad, el apóstol Pablo decía que cuando uno se convierte a Cristo ya resucitó. Pero esto, basándose en esa media verdad, hablaban de que no iba a haber resurrección. ¿Y qué esperanza tenía la gente? ¿Y qué esperanza tenía con los que se morían? Mire cómo esto después desvirtúa el corazón, la esperanza, hermano. Es muy grave los errores que se deben evitar volviendo a la palabra, ¿no? 2 Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que en general no harán contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Entonces, ¿se pudo pensar que los testigos de Jehová están en un lazo del diablo? ¿Se puede? Es un lazo del diablo, hermano. Nosotros conocimos a Cristo, y cuando uno conoce a Cristo y conoce la revelación, dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y escapen del lazo del diablo.
Mira lo que dice Colosenses 2.8, hermano. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita la plenitud de la deidad. Y la plenitud de la deidad habita en su cuerpo. Pero mira que nadie os engañe, hermano. Mira que nadie te engañe. Por eso, como decía John Hus, él decía, lee la Biblia, ama la Biblia, predica la Biblia, defiende la Biblia, hasta perder la vida. Él lo quemaron por predicar la Biblia, como a tantos, ¿no? ¿Se acuerdan de los bereanos? Bueno, Hechos 17:10 dice que, bueno, usted conoce de memoria, ahí tiene el texto, Hechos 17:11 dice que era más noble. ¿Por qué? Y eran Pablo y Silas, hermano. Y sí, eran Pablo y Silas. Si acá vinieran Pablo y Silas, hermano, ¿quién le va a discutir algo? ¿No? Sin embargo, los bereanos dicen, sí, es muy, muy lindo. Pero vamos a ver la palabra. Vamos a ver la palabra. Sí, es verdad. Puede venir cualquier con los títulos, hermano. Pero vamos a ver. Fíjese, dice que eran más nobles, Lucas, los bereanos, por tener esta actitud. Y por último, el último texto que vamos a ver dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 2 Timoteo 4:1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que predique la enseñanza de los apóstoles, que derrame feromonas de manzana para que los otros crezcan. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, yo quería hacer una última mención también, que a veces se ha usado la sana doctrina para poner muchas cosas que le parecían a los hermanos. Se ha dicho que sana doctrina es que las mujeres usan pollera. ¿No? ¿Se acuerdan de eso, hermano? Amados hermanos, los honramos. Pero ellos, como dijo el Señor, establecieron mandamientos de hombre. La sana doctrina es doctrina porque es sana, porque viene de los apóstoles y porque viene del Señor. Y dijimos que la palabra convierte el alma. Yo no sé si todos los que están acá han aceptado a Jesucristo. Quisiéramos, por último, decir que la palabra de Dios convierte el alma, transforma la vida, porque para eso murió Jesucristo. Quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo, pero no tengo ningún apuro en quedarme. Sé que nos hemos extendido, he hablado 43 minutos, me habían exhortado algunas hermanas que no hable más de media hora y hablé 10 minutos más. Pero yo no tengo ningún apuro si alguien quiere discutir estos temas, o lo que es mejor, decir, vos sabés que esto de Jesús me suena tan raro, tan extraño, pero sentí algo cuando predicaste. Ese es el Espíritu Santo trabajando. Ojalá el Señor quiera bendecirnos, hermanos, y podamos seguir las enseñanzas de los apóstoles. Ninguna otra cosa. Ni modas culturales, ni coaching. La enseñanza que los apóstoles tomaron de nuestro amado Señor Jesucristo.